Relatos del lado oscuro. Presenta Olaya. adaptación de relato original de Robert Louis Stevenson, segunda parte. Para recuperar mi salud después de haber sido herido en combate como soldado, el doctor me recomendó tomar un tiempo en la campiña. Una misteriosa familia de abolengo venida menos me recibió en su mansión. Conocí a Felipe, el hijo, y a su bella pero inexpresiva madre. Haría 10 días que estaba en la residencia cuando el viento se soltó con gran fuerza, arrastrando nubes de polvo. Aquel viento venía de pantanos insalubres y bajaba de las sierras nevadas. Todo el que sufría su azote quedaba con los nervios destemplados y maltrechos, con los ojos irritados de polvo y las piernas adoloridas. No bien abrí los ojos cuando me di cuenta de la gran tensión nerviosa y depresión general provocada en mí por el mal tiempo. En vano me dispuse a mi paseo matinal. Volví a la residencia rojo de calor y blanco de polvo. En su rincón, la señora paseaba de aquí para allá con rostro encendido y ardientes ojos. Hasta me pareció que hablaba sola, como persona encolerizada. Al dirigirle mi acostumbrado saludo, apenas me contestó con un gesto agrio y continuó su paseo. El mal tiempo había logrado perturbar hasta a aquella impasible criatura. El viento duró todo el día. Traté de leer, estuve paseando de un lado a otro y oyendo sin cesar el tumulto de afuera. Llegó la noche y me sorprendió sin una bujía. Sentí la necesidad de la compañía y me escurrí hasta el patio. El patio estaba sumergido en la bruma azul de la primera sombra, pero en el rincón ardía un fuego rojo. La señora continuaba yendo y viniendo con descompuestos ademanes. Su belleza y gracia lucían todavía más, pero en sus ojos ardía una chispa inquietadora. Tras observarla sin ser advertido, me volví por donde había venido y me encaminé a mi cuarto, resignado a pasarla solo. Cuando Felipe entró a traerme unas velas y a servirme la cena, noté que también estaba afectado. Había tenido fiebre, se veía asustado y pálido. Oh, perdón. No te preocupes, Felipe. Creo que todos estamos locos hoy. El negro viento. Está uno como si tuviera que hacer algo sin saber qué. Lo mismo está tu madre. Parece que le afecta mucho el mal tiempo. ¿No se habrá puesto mala? No, pero este ruido es insoportable. ¿Quién va a estar bueno hoy? Tienes razón, Felipe. Me metí en la cama temprano, pero la venenosa naturaleza del viento y sus impíos e incesantes aullidos no me dejaron dormir. Era ya muy tarde cuando de pronto me sobresaltaron unos gritos horribles. Brinqué de la cama, creyendo que soñaba. Me parecía que se torturaba a algún ser vivo, algún loco, algún animal salvaje. Y el recuerdo de la ardilla de Felipe estalló en mi mente y corrí a la puerta. Pero me habían encerrado con llave por fuera. Preso, pegado a la puerta, escuchaba. Al fin los gritos se fueron apagando. Pero mucho tiempo después, yo seguía acechando y me parecía seguirlos oyendo, mezclados con los alaridos del viento. Cuando por fin me tumbé en la cama fatigado, sentía el corazón sumido en horrendas negruras. Relatos del lado oscuro. ¿Por qué me habrían encerrado? ¿Qué había sucedido? ¿Quién gritaba de aquella manera indescriptible y extraña? ¿Era un ser humano? ¡Inconcebible! ¿Una fiera, acaso? Sí, los gritos eran bestiales, pero salvo un león o un tigre, ¿qué animal podría hacer retemblar así los muros de la casona? Y reflexionando, caí en cuenta de que aún no había llegado a ver a la hija de la casa, la hija de aquella señora, la hermana de Felipe. Bien podía estar loca. Aquella gente ignorante y estúpida era muy capaz de tratar a golpes a una pobre loca. Me era imposible continuar en una casa donde sucedían semejantes misterios, sin tratar de averiguarlos, por supuesto, y sin intervenir si era preciso. Amaneció al fin. Felipe vino a sentarse a mi cabecera, muy alegre. Al pasar por el patio vi a la señora, asoleándose con su habitual impasibilidad. Un breve paseo me hizo recobrar el dominio de mí mismo y me reafirmó en mi decisión de averiguar el misterio. Cuando desde la altura de una loma vi que Felipe se dirigía al cuarto para empezar sus cotidianas labores, regresé a la residencia para poner mis planes en práctica.
La señora se había dormido, entonces trepé hacia la galería para comenzar mis exploraciones en la casa. Toda la mañana penetré en cuartos espaciosos y destartalados, vacíos, inhospitalarios. Por donde quiera colgaban arañas. La hinchada tarántula huía por las cornisas. Las hormigas formaban avenidas sobre el piso de los salones. El asqueroso moscón de la carroña, mensajero de la muerte, escondía su nido entre los huecos de la madera podrida y zumbaba terco en el aire. Aquí y allá, uno que otro banquillo, un lecho, un sillón labrado, olvidados a modo de isla sobre el suelo desnudo. Daban testimonio de que aquello había sido en otro tiempo una morada humana. Y por todas partes había retratos de antepasados. Muchos llevaban al pecho la insignia de alguna orden y tenían la dignidad de los oficios nobles. Nunca había percibido mejor el milagro de la raza continua. El que nazca un hijo de madre, el que crezca y se revista, no sabemos cómo, de humanidad, y herede hasta el modo de ver y mueva la cabeza como tal o cual de sus ascendientes, y dé la mano como aquel otro, son maravillas que el hábito y la repetición han opacado a nuestros ojos. Pero en aquellas generaciones pintadas que colgaban en los muros, en la singular uniformidad de las miradas, en los rasgos y portes comunes, el milagro se me reveló de lleno y frente a frente. Al fin entré en un aposento que parecía estar habitado. En el hogar humeaban y chisporroteaban las ascuas. Cerca había una silla. El piso y las paredes estaban desnudos. El ver libros en aquella casa me llenó de asombro, y a toda prisa y temiendo ser interrumpido, comencé a recorrerlos para ver qué clase de libros eran. Los había de todas clases. De devoción, de historia, de ciencia. Pero la mayoría eran muy antiguos y estaban en latín. Finalmente, navegando por la desierta estancia, di con unos papeles escritos con lápiz y olvidados en una mesa. Con mecánica curiosidad tomé un papel y pude leer unos versos toscamente escritos en español. Llegó el placer entre vergüenza y sangre, con diadema de lirios el dolor. El placer señalaba, oh Jesús mío, la alegre luz del sol, pero el dolor, con fatigada mano, oh Jesús mío, a ti en la cruz te señaló. La vergüenza y la confusión se apoderaron de mí. Ni Felipe ni su madre eran capaces de leer aquellos libros, ni de escribir aquellos versos, aunque no sublimes tan sentidos. Era pues evidente que la alcoba que acababa de hollar con pies sacrílegos pertenecía a la hija de la casa. La sola idea de que hubiera osado penetrar a hurto en la intimidad de aquella niña, a quien la vida había colocado en situación tan extraña, y el temor de que ella lo averiguase de algún modo, me oprimían como pecados mortales. Amén de esto, me reprendía a mí mismo por haber atribuido aquellos descomunales gritos a una mujer que ya se me figuraba una santa, de semblante espectral, entregada a la devoción y conviviendo entre sus absurdos parientes con una ejemplar soledad de alma. Aquella misma tarde, desde lo alto de mi colina vi que un sacerdote cruzaba la reja de la residencia. Bajé y me aposté en medio del camino para salirle al paso. En cuanto le vi aparecer, lo abordé y me presenté. Tenía un aire robusto, bondadoso. Habló de la familia con reserva, pero con evidente respeto. Aún no conozco a la hija de la familia. Es natural. Mire, voy a ser directo. Anoche escuché gritos y extrañas voces que me sobresaltaron. ¿Toma usted rapé? No, gracias. Soy bastante viejo y no le molestará que le recuerde que usted es un simple huésped en esta casa. ¿Quiere decir que me autoriza usted para dejar las cosas como están, sin tratar de intervenir en nada? Sí. Hasta luego. Relatos del lado oscuro. Aquel hombre tranquilizó mi conciencia y despertó mi delicadeza. Arrojé de mí el recuerdo de la noche anterior y me entregué de nuevo a fantasear en torno a mi santa poetisa. Por la noche, cuando Felipe me llevó la cena... Oye, Felipe, nunca veo a tu hermana. Ah, no. Es una muchacha muy buena, pero muy buena.
La mañana de hoy estuvo soleada. Tu hermana ha de ser muy religiosa, me figuro. Ah, una santa. Ella es quien me sostiene. Pues tiene suerte, muchacho, porque la mayoría, incluyéndome a mí, estamos siempre a punto de caer. No, señor, eso no se dice. No tiente usted a su ángel guardián. Si uno se deja caer solo, ¿él qué ha de hacer? Ah, sabes, Felipe, ignoraba que fueras predicador, y buen predicador, por cierto. Supongo que eso lo debes a tu hermana. De modo que tu hermana te habrá reprendido por tus crueldades. 12 veces lo menos. Y yo le conté que usted también me había reprendido. Me acuerdo bien que se lo conté. Sí, y a ella le pareció muy bien hecho. Y dime, Felipe, ¿qué gritos eran esos que se oían anoche? Porque parecían gritos como de sufrimiento. Sería el viento. Ah, el viento. Pero yo creo que fuiste tú quien me encerró con llave. Bueno, mira, yo soy extranjero y soy un simple huésped. A mí no me toca mezclarme en sus asuntos ni juzgarlos, pero por lo que a mí me atañe, no quiero ser prisionero de nadie. ¿Entiendes, Felipe? Y me vas a entregar la llave. Media hora después, mi puerta se abrió de golpe y la llave cayó, resonando en mitad de la habitación. 1 o 2 días después de esto, volvía yo de mi paseo un poco antes de mediodía. La señora yacía envuelta en su habitual somnolencia, a la entrada del rincón tapizado de pieles. El silencio y el reposo ganaron mi ánimo. Atravesé el patio rápidamente y comencé a trepar por la escalera de mármol. Al llegar al último peldaño, se abrió una puerta y me encontré con Olaya. La sorpresa me inmovilizó. Su belleza me entró hasta el alma. Brillaba como una gema de colores. Sus ojos aprisionaban y retenían los míos. Los dos nos mirábamos y, por decirlo así, nos bebíamos el uno al otro. Fue un instante sacramental, porque en él se cumplieron las bodas de las almas. Ignoro cuánto tiempo pasé en aquel éxtasis profundo. Al fin, haciendo una presurosa reverencia, continué hacia el segundo piso. Ella no se movió, pero me siguió con sus grandes ojos sedientos. Y cuando hube desaparecido, pude figurarme que ella palidecía y caía desmayada. Una vez en mi cuarto, abrí la ventana y me puse a contemplar el campo, sin entender qué mudanza había acontecido en aquel austero teatro de montañas, que ahora todo parecía cantar y brillar bajo la dulzura de los cielos. La había visto a Olaya, y los picos rocallosos contestaban: ¡Olaya! La pálida santa de mis sueños se había desvanecido para siempre, cediendo el lugar a esa mujer en quien Dios había derramado los más ricos matices y las energías exuberantes de la vida, haciéndola tan vivaz como el gamo, tan esbelta como el junco, y en cuyos grandes ojos ardían las antorchas del alma. Ella misma circulaba ya por mis venas. Era una conmigo. ¿Qué iba pues a pasar? Era la hija de una familia castigada, la hija de la señora, la hermana de Felipe. Tenía del uno la vivacidad de flecha y el brillo del rocío. Tenía de la otra ese resplandecer sobre el fondo pálido de su vida. Yo no podría nunca dar el nombre de hermano a aquel muchacho simplón, ni el nombre de madre a aquel bulto de carne tan hermoso como impasible, cuyos ojos inexpresivos y perpetua sonrisa me eran ahora francamente odiosos. Y si no había yo de casarme con Olaya, entonces ella estaba desamparada en el mundo. Sus ojos me habían confesado una debilidad idéntica a la mía. ¿Huir? No tenía yo el valor de hacer eso. Por lo menos me juré a mí mismo guardar la circunspección más completa. Al alejarme de la ventana, mis ojos cayeron de nuevo sobre el retrato. Ahora estaba seguro de que el retrato se asemejaba al modelo y me asombraba una vez más ante la tenacidad del tipo en aquella raza decadente. No vi a Olaya en todo el día siguiente y ya me dolía el corazón. Pero a la mañana siguiente, al regresar a la hora acostumbrada, la encontré en la misma galería y una vez más nuestras miradas se penetraron.
Me limité a saludarla con una inclinación y seguí mi camino. Ella, sin contestar mi saludo, me siguió con sus bellísimos ojos. Ya me sabía de memoria su imagen, su vestido, que sospeché era obra de sus manos. La envolvía con una gracia sutil. Su corpiño se abría por el pecho, en un escote estrecho y largo, y descansando sobre su pecho moreno se veía, a pesar de la pobreza de la casa, una medalla de oro colgada de una cinta. En sus ojazos pude leer profundidades de pasión y amargura, fulgores de poesía y esperanza, negruras de desesperación y pensamientos superiores al mundo. ¿Era posible que dejara yo marchitarse aquella flor incomparable, perdida ahí en la aspereza de la montaña? Alma emparedada, ¿no había yo de quebrantar sus prisiones? Así fuera la hija de Herodes, yo habría de hacerla mía. Y aquella misma noche, con un sentimiento mezclado de traición y de infamia, me dediqué a ganarme al hermano. Pasó un tercer día en vano, un desierto de horas. Toda la tarde estuve paseando por el patio y hablando más que de costumbre con la señora, por matar el tiempo. Bien sabe Dios que ahora la estudiaba yo con interés más tierno y sincero. Para ella, como para Felipe, sentía brotar en mí un nuevo calor de tolerancia. Con todo, aquella mujer me sorprendía. Aún en mitad de mi charla, dormitaba a veces con un sueño ligero y luego despertaba sin manifestar el menor embarazo. Además, yo no podía acostumbrarme a sus ojos. Cada vez que volvía hacia mí aquellos dos inmensos orbes, hermosos y anodinos, abiertos a la luz del día, pero cerrados a la comunicación humana. Cada vez que advertía los rápidos movimientos de sus pupilas, que se contraían y se dilataban de pronto, yo no sé lo que me pasaba, porque no hay nombre para expresar aquella confusión de desconcierto, repugnancia y disgusto que corría por mis nervios. Al quinto día me desperté con un ánimo profético que parecía desafiar al destino. Me sentía confiado, dueño de mí, libre de corazón, ágil de pies y manos y resuelto a someter mi amor a la prueba del conocimiento. Pero al encontrarme con ella, la palabra huyó de mí. Me aproximé y ella retrocedió un poco, pero sin desviar los ojos de mí. Por fin, cuando estuve al alcance de su mano, me detuve. Permanecimos así unos segundos, con toda el alma en los ojos, hasta que con cierta vaga impresión de amargura y despecho, me volví a otra parte y me alejé. Qué extraña fuerza me había privado de la palabra. ¿Por qué retrocedió ella, muda, con fascinados ojos? ¿Era esto amor o no era más por ventura que una atracción bruta, inconsciente e inevitable como la del imán y el acero? Nunca habíamos cruzado palabra, éramos completamente ajenos el uno al otro y sin embargo, una influencia extraña y poderosa como la garra de un gigante nos juntaba, silenciosos, absortos. Yo comenzaba a impacientarme. Olaya, Robert Louis Stevenson, segunda parte. La trama del relato de Robert Louis Stevenson, Olaya, de 1885, gira en torno a la decadencia genética de una familia española. Algunas personas han identificado esta degeneración con la licantropía. En la Edad Media se contaban muchas historias acerca de hombres lobo. En el afán de darles explicación a estas leyendas, se ha dicho que en realidad estas transformaciones bestiales eran alucinaciones de origen bioquímico debidas al empleo de extractos de piel de sapo, mandrágora, beleño y belladona. El consumo de estas sustancias hacía creer a las personas que estaban volando, que les estaban creciendo las uñas o que se estaban convirtiendo en un animal. Pero estas alucinaciones no solo las sufrían las personas que tomaban estas drogas. En los graneros medievales, el grano se clasificaba en dos montones: el grano limpio para la aristocracia y el clero, y el grano parasitado para los campesinos. El grano afectado por el cornezuelo contiene un hongo que produce alcaloides parecidos al LSD y que también provoca sensaciones de transformarse en un animal. Sin embargo, hay un caso documentado de hombre lobo ocurrido en España, donde se desarrolla el relato de Olaya, pero ocurrido varios años antes. Se trata de Manuel Blanco Romasanta, apodado como el Lobo Decente. En su partida de nacimiento de 1809 fue consignado como Manuela,
ya que se pensó que era una niña. Nació en una aldea de la provincia de Orense. Era un hombre muy bajo que medía 1,37 m, de tez morena, ojos castaños claros, pelo y barba crecida negra y semicalva la parte superior de la cabeza. Su fisonomía no resultaba violenta ni repugnante. Según los forenses, su mirada era dulce y tímida. En resumen, se trataba de un sujeto que pasaría desapercibido. No obstante, se dice que su temperamento era bilioso y que era una persona preparada que sabía leer y escribir, que había viajado por el mundo y que gozaba de una buena posición económica. Después de quedar viudo alrededor de 1843, los lugareños de Galicia lo acusaron de vender unto o grasa humana. Se relacionaba con las vecinas del lugar, desempeñando labores consideradas como femeninas en esa época. Fue tejedor, cordelero, sedacero y segador. Ya establecido en el pueblo de Rebordechão, comenzó a cometer brutales asesinatos en los bosques. En total fueron 9 víctimas, mujeres y niños. Logró evadir la justicia durante varios años, pero cuando al fin lo detuvieron, confesó ser víctima del maleficio de una bruja que lo transformaba en lobo. En los juzgados de Ayaris, Orense, se puede encontrar la causa número 1778, descrita como causa contra hombre lobo, un litigio y sentencia que jamás se ha vuelto a repetir en la historia de las leyes españolas. 5 tomos con más de 2000 páginas que se encuentran custodiados en el archivo del Reino de Galicia en La Coruña y en cuya portada aparece el epígrafe Licantropía. En estos textos se puede leer su confesión. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Durante el largo litigio, Roma Santa confesó 13 crímenes cometidos bajo el influjo de esta maldición. En 1853, cuando Roma Santa tenía 44 años, se consideró que ni estaba loco, ni era idiota o maníaco, y fue condenado a morir en el garrote vil y a pagar una multa de 1000 reales por víctima. Un hipnólogo francés que había seguido el caso envió una carta al ministro de Gracia y Justicia en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. Aseguraba haber curado a otros pacientes con la hipnosis y pedía que antes de ejecutarlo le dejaran hipnotizarlo. También solicitó la intervención de la reina Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. Tiempo después, Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, reduciéndose esta a la cadena perpetua. La vida de este hombre dio lugar a la leyenda del hombre del saco o el sacamantecas, así como a la creación de cantares y películas como El Bosque del Lobo y Roma Santa, la Casa de la Bestia, del año 2004, y probablemente de novelas como Olaya. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.